Se abre esta segunda sesión extraordinaria de Consejo Municipal. El tema a tratar es el capítulo vinculado al diagnóstico situacional. Yo, concejales, quiero proponer lo siguiente, entendiendo de que yo me tengo que retirar indefectiblemente a las 2:30. Tengo que estar en Santiago a las 4. Tengo una reunión con el Ministerio del Trabajo y Previsión Social de alta relevancia. Después les voy a comentar los resultados de esa reunión si es que anda bien. Por tanto, ¿está bien o no? Entonces, tratemos de realizar más o menos en esos tiempos, de tal manera de ocupar el tiempo como... Vamos a utilizar 25 a 30 minutos de exposición de lo que corresponde al diagnóstico situacional, 1 hora de discusión. Eugenio Trincado me solicitó también invitar al CER, al Centro de Estudios Regionales. No hay ningún problema, le vamos a dar un espacio en algún momento de la sesión para que aporte su visión a esta discusión. Bienvenidas son todas las visiones. Así que bueno, le doy paso al equipo de la CECPLA, que es el que va a realizar esta parte de la exposición. Tenemos sándwiches del Bogarín en curso, comprados por su querido alcalde. Sí, Zuliana, no hay problema. Zuliana tiene que retirarse, tiene terapia, entonces tiene que retirarse antes, está justificada Zuliana. Ya, vamos, Tania. Buenas tardes, concejales, concejalas, vecinos, vecinas presentes y a los equipos municipales que nos acompañan. Según la metodología que el Consejo discutió para ir debatiendo el Pladeco, hoy día tenemos que ver el tema del diagnóstico. Ya se supone que después vamos a ver el plan en otra sesión y luego el sistema de monitoreo. Tuvimos una primera sesión donde hicimos una presentación y vamos a ir tomando estos temas por parte. Nosotros preparamos una presentación. La idea es transmitirles una síntesis que deje instalados los temas generales, que deje instalados los énfasis, y seguramente habrá mucha información que ahora nosotros no vamos a hacer referencia a ella porque es más específica y tendríamos que ver, de acuerdo a las preocupaciones o opiniones o preguntas que ustedes nos planteen, cómo se sigue discutiendo el diagnóstico con el Consejo si en esta sesión no se alcanza a profundizar todo. Vamos entonces a partir. Lo primero que les quiero señalar para hacer simplemente una introducción y una contextualización es que el Pladeco tiene básicamente una estructura que parte de un diagnóstico, o sea, lo que intenta es que haya cierto acuerdo respecto a cuál es el momento en el que estamos hoy en el territorio, en la ciudad, en la comuna. Luego fija una idea de objetivos o lugar o visión al que queremos llegar, y respecto a esas dos situaciones, la actual y la futura, construye el plan. Por lo tanto, lo que estaríamos viendo hoy día sería una de las bases del plan, el diagnóstico, ¿ya? Que nos tiene que servir para tener un acuerdo respecto a cuáles son los principales problemas, cuál es la dimensión de esos problemas y las prioridades que después le tenemos que pedir al plan que tenga para llegar a esa ciudad y momento del territorio futura que queremos construir. Entonces, esa es la lógica de lo que tenemos que discutir. No es si
está todo lo que hay que decir, porque en un instrumento no se puede decir todo, se tiene que seleccionar la información prioritaria que la ciudad considera que debe estar plasmada en el plan de desarrollo. Lo que nosotros hicimos fue un diagnóstico, como lo hemos dicho, situacional, que quiere decir que tomamos la información de las participaciones y los ejercicios de discusión que se habían hecho antes de esta administración, más los que se hicieron en esta administración, sistematizamos esa información y respecto a los temas que allí se relevaron, construimos el diagnóstico con esas preocupaciones que se habían levantado. Entonces, lo que les vamos a presentar ahora es la síntesis de ese ejercicio. Lo va a presentar Cristina Bonilla, que es profesional del equipo de Pladeco. Muchas gracias. Muy buenas tardes, concejalas y también público asistente. Bueno, como mencionaba Tania, a continuación vamos a presentar esta síntesis diagnóstica, que son 4 dimensiones de la cual nosotros hicimos esta síntesis. Primeramente, voy a comentarles sobre los principales resultados en términos del gobierno local y la planificación participativa, ¿ya? El primer tema que queremos acá mencionar tiene que ver con las políticas públicas. ¿Por qué? Porque acá, tanto lo que resultó de las participaciones, de las jornadas que nosotros tuvimos como equipo CEPLA, el primer tema que resalta tiene que ver con esta mirada centralista que tienen las políticas, que claro, nosotros lo vemos acá desde el municipio de Valparaíso, pero también es una cuestión que en términos municipales es una cuestión nacional, de cómo esta centralización de las políticas también nos afectan en la gestión de lo local. Y que eso se refiere también a esta falta de autonomía que también tiene el municipio para ciertas decisiones, porque justamente depende de decisiones del gobierno central o del Estado. Y también otro tema tiene que ver con esta deficiencia histórica en términos de la modernización y gestión que tiene el municipio, ya que algo que también hemos visto y lo hemos develado, sumado también a esta percepción de burocratización de parte de los vecinos y vecinas de Valparaíso que han mencionado hacia el municipio, de que siempre como para hacer trámites tiene que pasar de un lado hacia otro y que también a veces eso entorpece los tiempos que también los vecinos demandan para ciertos proyectos, como por ejemplo. Siguiente. Ahora, en términos de instrumento de planificación que relacionan al municipio en este caso, primeramente es la desactualización. Hay en promedio aproximadamente como 22 años de desactualización de los instrumentos. El mismo Pladeco se hizo el 2002, la última actualización. Y que eso justamente ha perjudicado un desarrollo armónico en términos urbanos de la ciudad. Lo sabemos que su extensión urbana incluso ha superado los límites y que también en las participaciones nos han mencionado de qué significa esto para justamente de cómo se ha ido desarrollando la comuna, ya en sus 3 grandes sectores. También otro tema tiene que ver con esto del modelo de gestión municipal, que históricamente ha estado o han existido ciertos actos administrativos irregulares que han sido investigados por la Contraloría General de la República. ¿En qué tema específicamente? Primeramente por el déficit financiero, pero también por la incorrecta aplicación de la norma urbana, a la vez que también han existido escasos mecanismos de participación, que también las organizaciones que han estado presentes en nuestras participaciones han mencionado de que tampoco ha sido vinculante la relación municipio-organizaciones. Y eso se suma a este escaso reconocimiento también a dichas organizaciones. Ahora, como segundo gran tema de diagnóstico tiene que ver con el ordenamiento territorial y el desarrollo ambiental sostenible, ¿ya? Como primer gran tema, y algo que también nosotros lo vimos en las jornadas territoriales, pero también en las cuales nosotros tuvimos la posibilidad de estar con organizaciones, comités de vivienda, cuando se hizo como el específico, un principal problema que tiene que ver con el déficit, el acceso a la vivienda y al suelo. Como bien sabemos también, nuestra política habitacional nacional siempre ha estado enmarcada en beneficiar justamente el mercado de suelo, las inmobiliarias del sector privado por sobre también el bienestar social y la vivienda social. Y en el caso específico de la comuna de Valparaíso, según el MIMBU, datos del MIMBU, de que hay un déficit habitacional de aproximadamente 9.024 viviendas, ¿ya?
Ahora, acá nosotros tenemos otros datos que, resultado también del censo, se menciona de que hay una cierta cantidad de viviendas desocupadas, que son aproximadamente 13.632 viviendas, o sea, un 12% de viviendas que se encuentran desocupadas. Cuando hablamos de desocupadas, hablamos de viviendas que están deterioradas, o porque son por venta, o porque son arriendo, o porque son viviendas de temporadas, ¿ya? Y cuando nosotros relacionamos el problema de que existan viviendas desocupadas, que por sobre todo nosotros las podemos ver en el plan de la ciudad, específicamente en el barrio Puerto, donde hemos visto que hay muchos inmuebles que se encuentran en una situación de abandono y también de deterioro, y eso explica de por qué existe también una baja cantidad de habitantes, sobre todo en lo que es el plan de la comuna, barrio Puerto como mencionado y Almendral. No así lo que va sucediendo a medida que vamos subiendo los cerros, donde un 41% de la población se sitúa en este sector, pero justamente en condiciones habitables precarias, de las cuales, bueno, más adelante vamos a especificar un poquito más. Sigue nomás. Ahora, otro tema que nosotros también lo vimos y que también fue relevado por las participaciones de lo que nos mencionaron los vecinos y las vecinas, tiene que ver con la existencia de sitio de Ariazo, ¿ya? Acá, de acuerdo a información del Servicio de Impuesto Interno, señala que hay una cantidad de 3.545 sitios que corresponden a distintos propietarios. O sea, no solamente hay terrenos que corresponden al municipio, por ejemplo, sino también a otras instituciones como la Ceremi, o a privados, a particulares o a asociaciones. Y que además se considera el sitio de Ariazo también como un sector o como espacios inseguros para el tránsito, tanto de hombres, pero por sobre todo de mujeres, que también fue algo que nos resaltaron las participaciones. También otro dato que, bueno, también que se relaciona con el problema del déficit de vivienda y de suelo que tenemos a nivel comunal, eso trae consigo también la existencia de campamentos, ¿ya? Según datos también del MIMBU, que fue lo que nos aproximaron, hay un total de 57 campamentos, ¿ya? Y que aproximadamente son 2.498 familias. ¿Por qué digo aproximadamente? O sea, acá tiene que ver de que las personas son movibles, entonces no hay un dato fijo. Y además, acá también, en términos de lo que nos menciona, en este caso la Ceremi Mimbu, es que el dato, como es movible, es difícil también en la gestión. Además que han dicho de que hay ciertos campamentos que se cierran, por ejemplo, pero es un cierre solamente administrativo, no necesariamente de que en lo inmediato haya como una solución habitacional. Bueno, ahí tenemos una infografía que resume en parte lo que he ido comentándole, que acá, por sobre todo, bueno, también, si es sabido de que los asentamientos informales justamente se localizan en los sectores periféricos, tanto de Valparaíso ciudad, pero también en los sectores de Laguna Verde y de Placilla de Peñuela. Ahora, lo que sucede en Laguna Verde, ahí hay una situación de loteos irregulares, donde no necesariamente son campamentos, son toma de terreno, o sea, son toma de terreno, pero no necesariamente como campamentos como en el caso de acá de la ciudad. Y un dato también que quisimos como incorporar, de acuerdo también a estadísticas que tenemos en linterna acá en el municipio, es que más del 70% de las organizaciones relacionadas con el problema de la vivienda, eso se refiere a los temas de los comités, son liderados por mujeres. Y ahora, como en términos del acceso a servicios básicos, hay, de acuerdo a los datos del INE, del último censo, un 2% de las viviendas se encuentran sin acceso a red pública de agua, que si bien a nivel nacional hemos ido mejorando la cobertura de red pública, en este caso del agua, todavía tenemos algunas viviendas como en una condición irregular, o que han tenido que también tener su propio mecanismo, o que el municipio también provee con camión y aljibe a ciertos sectores de la comuna. Y en términos de red pública, de luz o de luz eléctrica, un 2,5% de las viviendas, y en términos de eliminaciones discretas, un aproximado de 3,2 viviendas. Estos últimos dos datos son de la CACEN del 2017. En términos de espacios públicos y áreas verdes, en la escala comunal, bueno, primero el panorama regional o del área metropolitana, estamos en un déficit que es preocupante, y que dentro del marco del área metropolitana Valparaíso es justamente la comuna de Valparaíso junto con Villa Alemana las que presentan un mayor déficit de área verde, que en el caso de la comuna es un 1,73 metros cuadrados por habitante.
y que según también documentos que tenemos de la Organización Mundial de la Salud, como también de la Organización Panamericana de la Salud, señala de que estaríamos claramente por sobre 9 metros cuadrados, que en realidad es una estimación, porque hay otras estimaciones que incluso hasta incluso han hablado de 20 metros cuadrados, que sería como un estándar como favorable en términos de áreas verdes. Pero, o sea, sabemos que existe este problema de déficit de áreas verdes. Sin embargo, han existido también parques que son reconocidos por las comunidades y que también nosotros quisimos relevarlos, y que tiene que ver justamente lo que están ahí en esta lista, que es el Parque Quintil, el Litre, Camino Cintura, Escuela 36, Cabritería, Pumpín y Pajonal. Si bien no están dentro de la estadística, porque de lo como más técnico o justamente no está considerado en lo que nosotros hemos hablado de déficit, también es importante reconocer que existen también organizaciones que están tratando de poder recuperar cierta área en beneficio también de esta situación de déficit que tenemos. Ahora, con respecto a la movilidad, un problema central, que es lo que nos mencionaron en las participaciones en la jornada, tiene que ver con esta conectividad que es ineficiente y que justamente también se hace evidente en la inequidad de acceso a servicios urbanos, sobre todo en los sectores periféricos, en los sectores más altos, pero también en los fondos de quebrada o sectores que muchos vecinos y vecinas están sufriendo como el día a día de no tener como una movilidad que pueda como justamente acercarlo a su día a día, a su cotidiano. Y acá las mujeres quisimos también tomar este dato porque las mujeres son las que viajan más. Existen más motivos de viaje de las mujeres que los hombres. Ya, por ejemplo, acá en el gráfico, no sé si pueden verlo bien desde ahí, pero existen más motivos, por ejemplo, de ir al trabajo, por estudio, por salud, de ver a alguien, de cuidar a alguien, por recreación, de compra, etc. O sea, las mujeres nos movemos más. Ahora, en términos de, si nos vamos como a la escala de barrio, la movilidad peatonal también tuvo crítica y comentario de parte de los vecinos, porque justamente nosotros que usamos los ascensores, la escalera, los puentes, las sendas, pasarelas, miradores, se encuentran algunos deteriorados o en algunos casos no existe, por lo que dificulta también el contacto con los vecinos de otros barrios o de otros cerros. ¿Ya? Pero asimismo también la relación que tenemos como plan de la comuna con otras ciudades en marco del área metropolitana, por ejemplo. Y también en términos como de género, relacionado con ello, vemos que también existe una desigualdad que se manifiesta justamente en estos dispositivos que tenemos de movilidad. Ahora, acá las mujeres somos las que usamos mucho más el transporte no motorizado, o sea, caminamos más, y a la vez también usamos más bicicleta, y también transporte público. O sea, acá el transporte particular lo utilizan más los hombres, de acuerdo también a datos que tenemos acá de la SECTRA. Con respecto al borde costero, también nosotros hemos estado en el marco de otras discusiones que se han dado tanto en Pladeco, pero también en discusiones que hemos estado en otro espacio también que han sido liderados por la alcaldía, que tiene que ver de que el borde costero es considerado un espacio en disputa. ¿Y por qué nosotros también connotamos eso? Bueno, porque los mismos vecinos también nos han mencionado en las participaciones, pero porque además somos conscientes de que existen distintas economías que están en el borde costero, pero que también no todos se sienten representados, o porque tampoco tenemos un acceso libre al borde costero. Y que el borde costero, por sobre todo, ha estado en función del desarrollo portuario. O sea, históricamente la comuna de Valparaíso ha tomado el borde costero como en función de la actividad portuaria. Es por eso también la línea del tren, porque se creó y todo. Ahora, también eso se ha ido sumando con este insuficiente diálogo de los instrumentos de planificación en torno a ello. Y que este límite que tenemos nosotros como habitantes con el borde costero ha estado limitado justamente por estos usos que ha estado justamente como más enmarcado en la actividad portuaria. Ya, ahora en términos de cambio climático, voy a tomar un poco de agua. Ya. En términos de cambio climático en lo local, si bien esto sabemos que es un problema, una situación global, en términos nacionales y por sobre todo regionales, la región de Valparaíso es la región que va a ser o está siendo más afectada en términos de cambio global, cambio climático en lo local, y esto lo hemos evidenciado directamente por el aumento de temperatura, donde al año 2050 se estima que aumentaría aproximadamente en 2 grados Celsius.
¿ya? Y a la vez que hay una disminución de las precipitaciones y que cuando hay precipitaciones mucho más intensas y que al tiempo de ahora hay un aproximado de 65,41% de déficit, ¿ya? A la misma fecha años anteriores. Por lo que justamente esto lo que hace es tener impacto negativo a la biodiversidad, por supuesto, y también impacto negativo hacia los habitantes, aunque en algunos casos a lo mejor no son tan evidentes, pero sí hemos visto que en las últimas lluvias, que fueron hace como 2 semanas atrás, que hubo derrumbe de algunos sectores, de algunas casas, de algunos terrenos, y que tiene que ver también cómo el territorio está impactando también estas situaciones más extremas. Quisimos poner lo de la reserva de la biosfera, ¿ya? Valparaíso, la comuna de Valparaíso es parte de la reserva de la biosfera Campana Peñuelas. O sea, esto se marca, voy a tomar el puntero. Aproximadamente aquí está lo que es Olmué y Hijuelas, ¿ya? La comuna de Olmué y Hijuelas que están también dentro de todo este marco de la reserva de la biosfera, donde en términos de superficie, la comuna de Valparaíso, un 66%, es reserva de la biosfera. Por lo tanto, si bien esto no significa de que sea algo regulatorio o de que nos marque zonas como lo hace un plan regulador, sin embargo, lo que es indicativo nos hace también la reflexión de que tenemos que cuidar nuestro territorio y además de entender de que esto es algo ecosistémico y que está también unido incluso a otras comunas, ya en su importancia en términos ambientales y también ecosistémicos. Bueno, en términos de la degradación y fragilidad ambiental, lo problematizamos de esa manera porque así también como los vecinos nos fueron mencionando, en el mapa de fondo ustedes pueden ver las microcuencas, ya que tenemos acá en la comuna, que a veces han sido bien desconocidas como para algunos, pero tenemos microcuencas las cuales han sido afectadas por una serie de situaciones como es, por ejemplo, la contaminación, ¿ya? En términos generales tenemos contaminación en el mar, donde según informes también de la Armada, señalan de que hay existencia de coliformes fecales, decirlo más coloquialmente, si no se entiende, claro, complicado, sí, porque estamos siendo grabados, ¿ya? Pero esta situación es en todo el borde costero de la comuna, una situación preocupante porque incluso supera entre 301 veces la norma, ¿ya? Mi recomendación es que no se vayan en alguna parte hasta que vamos a limpiar. Pero bueno, es una situación preocupante porque justamente, además de la contaminación misma, afecta las condiciones ambientales también de todo la flora y fauna que existe también en el borde costero y de las actividades, por supuesto, que se desarrollan ahí. También, por la misma situación, hay contaminación de cauces, que también por efecto de la lluvia llegan también a estos cauces, donde, bueno, ahí tenemos detallado cuáles son los más graves, que en este caso está el Tomarramo, Bellavista, donde es superada 350 y 122 veces respectivamente. O sea, estamos sobre la norma. Ahora, otra situación preocupante que por sobre todo le está pasando a los vecinos de Laguna Verde, tiene que ver con la contaminación de aguas subterráneas, ¿ya? O las napas, como le llaman también, napas freáticas, que es el agua que viene como debajo del suelo y que justamente también tiene presencia de coliformes fecales, además de otro tipo de contaminación, donde sobre todo el sector Otaegui, que es el sector tal vez más plano de Laguna Verde para quienes a lo mejor no conocen, y por supuesto el estero del Sauce, son los que están más afectados por lo que el agua no es apta para el consumo humano ni tampoco para el riego. ¿Ya? Todavía hay familias que siguen practicando este tipo de actividades como pequeña agricultura, pero también está complicada esa situación. Ya, dirán por qué también pusimos contaminación del aire, porque a lo mejor no tenemos la misma situación que la Cuenca Santiago, pero acá en Valparaíso igual tenemos algunos indicadores que nos demuestran de que estamos cerca de la zona de latencia en términos de contaminación de aire. ¿Por qué? Porque hay mucho tráfico vehicular, hay ciertas calles que tenemos en el plan por sobre todo, que son de alto tráfico, de micro, de muchos autos particulares, por sobre todo. Ha crecido el campo automotriz también en los últimos tiempos, por lo que ha afectado por sobre todo también en estos niveles de latencia en términos de contaminación, además del crecimiento de la actividad industrial. Y que se suma también el mismo tráfico vehicular, hace que también exista contaminación acústica, por supuesto, superando incluso los decibeles como mínimos en términos acústicos. Ya, acá los residuos microbasurales, probablemente
es lo que tal vez todos nosotros, desde nuestra vivencia, o los que hemos tenido la oportunidad de escuchar también a vecinos y vecinas, es como el problema mayor y más evidente en la comuna en distintos lugares, ¿cierto? Y que ha ido una producción de residuos en aumento, tanto sea como por basura domiciliaria, pero también por ciertas empresas constructoras, por ejemplo, que han ido a botar también basura en algunos puntos de la ciudad que incluso son inaccesibles o fondo de quebrada, ¿ya? Sí, sí. Sí. Sí, no, ¿cuál es su nombre, perdón? Don César, gracias por su comentario, sí, está bien. ¿Ya? Sí, bueno, sí. Sí. Ya. Don César, ¿me permite un poquito? O sea, primeramente gracias por su intervención. ¿Sí? Ajá. Listo. Le voy a pasar a Carla Meyer que quiere... ¿Sí? Ya. ¿Está? Listo. Ya. Ahí se va a acercar... Ya. Bueno, en términos como le estaba comentando, otro problema que tenemos nosotros son los riesgos socionaturales, ¿ya? Pusimos acá los riesgos sísmicos, o sea, no voy a entrar en detalle porque creo que cada uno sabe que vivimos en un país que tiene esa condición, ¿ya? Y que hay ciertos sectores que pueden ser más afectados que otros porque tiene que ver con la condición de suelo, en la cual están asentadas las viviendas, o asimismo las condiciones de infraestructura que tienen ciertas viviendas. Ahora sí, las marejadas. Antes, o no sé, de años antes, las marejadas no eran reconocidas necesariamente como un problema de riesgo, pero ¿qué sucede? Que últimamente ya dejaron de ser una eventualidad, ahora es una situación mucho más periódica, pero que también tiene que ver cómo se han ido conformando las ciudades y las comunas, y en el caso de Valparaíso, si bien ha sido afectado tal vez menos que tal vez otras comunas, como por ejemplo lo que sucede en Viña, que de repente la misma agua ha arrasado con todo, ¿ya? Y eso tiene que ver también cómo estamos planificando la ciudad. Ahora sí, un problema que es presente también tiene que ver con la remoción en masa, ¿ya? Que en parte lo que yo mencionaba antes, que cuando llueve mucho o en lugares muy puntuales y muy intensos también genera este tipo de efectos. Y bueno, acá los incendios urbanos forestales son el riesgo que ha perjudicado de mayor manera a la comuna. O sea, tenemos algunos episodios dramáticos del 2013, que fue el gran incendio en Rodelillo, pero también mega incendio 2014 y el de 2017 que sufrió Playa Ancha Alto, ¿cierto? Que acá es importante mencionar de que más del 70% de los incendios son originados en pastizales, que también ahí tuvimos una interesante conversación con algunos vecinos porque generalmente se indica de que porque hay microbasurales, por ejemplo, es que es porque existen los incendios y no necesariamente, son medios de propagación. Y acá es importante mencionar que más del 88% de los incendios son originados también en área urbana. O sea, porque acá según un dato de CONAF señala de que más del 99% de los incendios son provocados por acción antrópica, ¿ya? Por accidentes o intencionales. Ahora en términos de patrimonio cultural y natural, importante mencionar que tanto el patrimonio que existe en la comuna, existe una especial atención entre el patrimonio que ha sido declarado, lo monumental o de los inmuebles declarados como tales, versus lo que sucede en el patrimonio barrial, ¿ya? Y acá nosotros hemos considerado el concepto de paisaje urbano histórico que propone UNESCO,
en donde también acá releva la importancia de la gente, de la población, de su identidad. O sea, de esto que no es visible, o de lo que algunos le mencionan como lo inmaterial. De relevarlo, así como también se ha relevado la importancia de los inmuebles, pero también relevar lo que pasa con estas historias de los barrios, las historias más locales de vecinos y vecinas que han construido también la comuna desde otro lugar, como la memoria de los habitantes. Sí. Y que también, además de esto que tiene que ver con lo inmaterial, también la importancia del patrimonio natural que tiene la comuna, que también fue por sobre todo relevada las participaciones, por lo acantilado, por la situación también, o la vista que tiene la comuna como anfiteatro, entre otras situaciones. Y otro tema que también salió bastante tiene que ver con este insuficiente reconocimiento que tienen, que existe o sea, hacia las organizaciones que también trabajan como en términos culturales. Nuestra tercera dimensión hace alusión a la justicia social, lo de género y derechos comunes, ¿ya? Acá, como primer gran tema, tiene que ver con la educación pública. En la comuna, bueno, ahí están localizados los establecimientos. ¿Qué primer problema se detalla? Tiene que ver con esta deficiente infraestructura educativa, también de los problemas de acceso que tienen algunas familias por motivo económico u otros, y también de la necesidad que existe de poder mejorar el proceso de aprendizaje. O sea, hay mucha deserción. Entonces también algo que se relevó bastante tiene que ver con este incentivo al egreso, ¿ya? Con respecto como al bienestar social, acá principalmente tiene que ver de que hay una inexistencia de un modelo integral que pueda considerar la salud mental y física de los habitantes. O sea, no sé si han escuchado, pero en prensa también se ha mencionado bastante lo de la salud mental, que también hay un contexto nacional que ha dado como pie a la discusión de que hay un problema en esos términos que no han sido tratados necesariamente por la salud pública. Pero a la vez también hay una escasa promoción del deporte, de la actividad saludable, del alimento saludable, y que además las y los habitantes que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, sea por condiciones de habitabilidad que en parte les mencionaba antes, por otros elementos como por ejemplo que no tengan acceso a educación, a salud, a trabajo, están más expuestas y tienen menos bienestar, están más expuestas a situaciones, por ejemplo, de enfermedades que incluso tiene como un deceso hacia la muerte, o como también acá les menciona como la morbimortalidad, que en el caso comunal también ha ido en aumento. Ahora, en términos de vulnerabilidad y pobreza, de acuerdo también a los datos que nosotros utilizamos del Registro Social de Hogares, existe una condición de vulnerabilidad de 122.587 habitantes que están inscritos en el RCH, que si nosotros tomamos el total comunal es 41,3% de la población está en esa situación, ¿ya? Y que ha ido en aumento la pobreza multidimensional, ¿ya? Acá, cuando hablamos de lo multidimensional, son varios indicadores, como por ejemplo de seguridad, de escolaridad, de habitabilidad, entorno, entre otros. Ahora, con respecto a mujeres, diversidad sexual y también sistema de cuidado, la comuna lamentablemente ha tenido como se ha destacado de que existe una violencia contra las mujeres y diversidad sexual constante, permanente, ¿ya? También otra situación que nosotros hemos detallado en el diagnóstico tiene que ver que estas labores de cuidado principalmente las asumen las mujeres, ¿ya? Las mujeres adultas, pero también las adolescentes. Y que además, algo que es positivo en parte, es que hay una amplia participación de mujeres. Bueno, yo previamente les había dicho de que más del 70% de los comités son liderados por mujeres, sin embargo, están alejadas de los espacios de decisión, ¿ya? O sea, participamos más, pero no necesariamente podemos tener la voz para poder decidir sobre lo que se hace o no en nuestra ciudad. Ahora, en términos de envejecimiento, bueno, el mapa de fondo, ahí tenemos la cantidad de adultos mayores por unidad vecinal. Hay una tendencia hacia el envejecimiento. Es un tema país, pero en la comuna de Valparaíso incluso es mayor que a nivel país. Entonces, acá también nos hace pensar en que una mayor focalización hacia nuestros adultos mayores, pero que además nuestros adultos mayores y adultas mayores están en condiciones de pobreza y también de precariedad. Y que además tienen causa autonomía y también falta de apoyo para su desarrollo. Ahora, con respecto a seguridad humana, que es otro de nuestros ítems dentro de este marco,
nosotros cuando definimos seguridad humana también la tomamos bajo también el paradigma que establece el Programa de Naciones Unidas, que desde el año 94 está estableciendo y posicionando una manera de ver la seguridad más allá de la seguridad pública, que es lo que generalmente aparece en los medios de prensa, sino además de considerar otro aspecto. Porque sabemos que en la comuna existen ciertas externalidades en la vida nocturna, o problemas en el espacio público, o problemas de narcotráfico, microtráfico, pero además nosotros quisimos considerar en términos de seguridad humana qué sucede en los aspectos urbanos o en los riesgos, que es lo que yo les mencionaba antes, porque eso también afecta la seguridad de los habitantes, de las y de los habitantes. Y ahí, ¿por qué? Porque hay personas, nuestros vecinos, que están expuestos justamente a sufrir una mayor consecuencia por estos riesgos. Y que se debe también a de cómo estamos mirando la planificación. Porque no necesariamente los instrumentos nosotros lo hemos considerado en tomar en el diseño de cómo vemos la ciudad, o la comuna en este caso, con un enfoque en torno a entregar elementos que llamen a la seguridad. Y nuestra última dimensión hace alusión al desarrollo económico que de acá de la comuna. Primeramente, en cuanto a los circuitos económicos, existen tres principales vocaciones económicas: la portuaria, la turística, la universitaria, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con estas principales vocaciones? Que es lo que ha destacado, y por sobre todo ha destacado nuestra calidad de lo portuario, ¿cierto? Dale, sí. Tiene que ver de que existe una débil articulación, tanto entre estas actividades, pero además, ¿qué sucede? Que las rentas no necesariamente se traspasan de manera justa hacia la economía local. O sea, ¿qué pasa? De que estas vocaciones no necesariamente dialogan con lo que sucede en la comuna. No necesariamente significa de que va a haber más empleo porque tenemos estas vocaciones, estas tres principales vocaciones. No nos llega a todos, por decirlo así. Ahora, a raíz de eso también existen estas medianas y pequeñas economías que se han ido posicionando y relevando por sobre todo el último año, o que nosotros las llamamos como economías comunitarias, solidarias, cooperativas, o también economías familiares, pero que no necesariamente están integradas a los circuitos económicos formales, incluso a veces no están dentro de las estadísticas formales. Y que además sucede que hay algunas pymes y mini pymes que no necesariamente reciben el apoyo de fondos públicos o privados para su desarrollo. Ahora, en términos de desocupación y ocupación, tenemos de que la tasa de participación laboral y ocupación se encuentra en un nivel por debajo de la media nacional, ¿ya? Y que además la tasa de desempleo integral, por otra parte, en Valparaíso es un 14%, que incluso supera el indicador con respecto a lo regional y lo nacional, ¿ya? En términos como de lo regional y lo nacional, tengo aquí, por ejemplo, en lo regional es un 13,4% y en lo nacional un 12,5%. Entonces Valparaíso está casi 2% más arriba en su tasa de desocupación. Ahora, ¿eso qué significa? De que como existe bastante desocupación, hay una mayor cantidad de trabajadores por cuenta propia, ¿ya? Que incluso el segundo dato más importante, que es un 16%, lo encabeza los asalariados, pero ha ido en aumento los trabajadores por cuenta propia. Ya, acá quisimos distinguir qué sucede también entre hombres y mujeres, ¿ya? Donde, en cuanto como las mujeres, un 47% de las mujeres se encuentra trabajando versus un 65% de los hombres. Y que las mujeres generalmente se dedican mayormente a trabajo de labores más relacionadas como el servicio doméstico o trabajos más precarizados. Y que esta inactividad o a veces este trabajo precarizado se refiere directamente porque asumen los quehaceres del hogar, o esta relación que también yo le mencionaba antes, las labores de cuidado, lo que limita su participación en la actividad económica. Además de que existen ciertos escasos mecanismos también, la corresponsabilidad de los cuidados. O sea, la mujer acá tenemos que cuidar a la hija, a los hijos, los adultos mayores, a los familiares u otros, que por tanto limita una participación mejor en la actividad económica. Eso. Ahora dejaré a Adriana. ¿Por dónde está? Está acá atrás. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Yo solo para cerrar, para hacer una conclusión general de lo que Cristina acaba de detallar, antes de hacerla les voy a reiterar lo que dijo la directora de la SECPLA, que estamos a disposición de ustedes para ahondar en los temas que necesiten, que requieran.
pudiera ser que hiciéramos un trabajo específico por ejes en el marco del diagnóstico o en los temas que ustedes mejor quieran informarse. Bueno, finalmente, todo lo que explicó en detalle Cristina se resume en el diagnóstico participativo. Y ese diagnóstico participativo fue analizado a través del sistema del FODA, que todos conocemos o más o menos todos conocemos, ¿no? Entonces voy a contarles que como fortaleza el territorio de Valparaíso ha definido que somos un territorio diverso en tanto urbano-rural, tenemos una identidad, no una, sino que muchas identidades porteñas muy firmes y arraigadas en la historia de la conformación del territorio y en el poblamiento. Y finalmente tenemos un nivel de organización alto y diverso. Como oportunidad del territorio para hacer despegar su estrategia de desarrollo, tenemos la vocación conjunta que tiene la comunidad de Valparaíso de la construcción de un nuevo proyecto estratégico de desarrollo que empuje este crecimiento y este lugar hacia el que queremos llegar, ¿no? Como debilidad, que siempre la hay, es lo que hemos venido repitiendo incansablemente y una de las tareas que nos hemos puesto como administración desde que llegamos, que es la debilidad y la falta de planificación urbana y territorial que ha tenido esta comuna durante tantos años. Este sistema desregulado e irregular además impacta en las componentes de la sostenibilidad del territorio, del cuidado del medio ambiente, de la vida de los barrios, de cómo de cómo hemos ido configurando el escenario futuro que van a recibir nuestros hijos, nuestras hijas y nuestros descendientes, ¿no? Y finalmente, como amenaza, que es la situación externa que conforma el territorio, nos encontramos con lo que hemos repetido tantas veces, que es la política pública centralizada y la baja autonomía en términos económicos y en términos generales que tiene Valparaíso para tomar las decisiones acerca del despegue que tiene que como comuna. Esas 4 componentes fueron traducidas finalmente en los 4 elementos de la planificación, en las 4 dimensiones de la planificación que ya hemos hablado en más de una oportunidad, ¿no? A saber, el gobierno local y la planificación participativa, el ordenamiento territorial y la sostenibilidad, la justicia social de género, los derechos comunes y finalmente el desarrollo económico local integrado. Desde estos 4 elementos, desde estas 4 dimensiones de la planificación es hacia donde vamos a salir con el plan de acción que describiremos en la sesión que continúe a esta. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania, Adriana y en particular a Cristina por la exposición que realizaron en términos generales naturalmente, pero en los aspectos más relevantes del diagnóstico situacional. Capítulo 2 del Pladeco, ¿ya? Iván me pidió la palabra y además también está la solicitud que nos hizo la bancada, Eugenio y Marcelo de poder darle la oportunidad al CER a exponer, pero me gustaría antes de eso ver si alguien tiene algún comentario para después darle espacio a esa exposición que nos han solicitado sin ningún problema. Iván, tú pediste la palabra. Efectivamente. Yo quiero partir agradeciendo que estemos haciendo estas discusiones. Yo creo, lo voy a hacer cortito a propósito del resumen que entregaron para hoy día. Yo quiero decirles que yo me di el trabajo de estudiar todos los documentos. Y los tengo leídos, subrayados, marcados. Si hay algún interés en conocer la opinión más en detalle, lo puedo hacer. Sobre el tema educación pública, comunal, es imposible que hablemos si sabemos que en un año más vamos a perder todos los colegios. O sea, ¿de qué estamos hablando? O nos hacemos cargo de la desmunicipalización o no toquemos el punto, porque no tenemos ni un punto que tocar a partir del año 21. Entonces, creo que esto es básico. O sea, hay una definición básica, elemental. Sabemos con certeza que no vamos a tener colegio y hacemos un punto sobre la educación pública comunal. Yo estoy de acuerdo
Si lo vamos a discutir, tenemos que incorporar este elemento, si no, como digo yo, humo confitado. Y solo dos temas más. El primero, Ley Valparaíso, como la han planteado ustedes, no sirve. Y voy a explicar por qué. Primero tenemos ley puertos, todos los puertos de Chile. Perfecto, en eso estoy de acuerdo. Y que hagamos todo el esfuerzo para que todos los puertos de Chile, las ciudades donde hay puertos, incluso puertos privados, reciban recursos que se generan a propósito de la actividad portuaria. Con Valparaíso hay una deuda que en el diagnóstico, lo revisé específicamente, no se hace mención y que creo que es primordial: la desindustrialización. Como la mayoría de los artistas aquí son santiaguinos y son harto más jóvenes que yo, no saben que Valparaíso estaba lleno de industrias y que Macay es de Valparaíso y que teníamos una cachá de industrias que se dedicaban a lo que era el fierro y a preparar todo lo que se hacía en infraestructura en el país. Hoy día queda solo Cambiaso como industria grande, pero teníamos una montonera. Tres Montes sigue aquí y una parte en Casablanca todavía. Y estaban las... O sea, hay un proceso de... Y yo creo que eso debiéramos apuntarle como ley Valparaíso. A Valparaíso el modelo neoliberal impuesto en dictadura le significó la pérdida de la industria. Ese es el dato de la causa. Y yo creo que eso debiéramos nosotros precisarlo y decir, eso significa en plata esto, o en puestos de trabajo significa esto. Estamos hablando de la industria, es decir, puestos de trabajo bien remunerados. Por tanto, creo que la ley Valparaíso, si la queremos plantear en serio, tiene que ser para que nos recuperen lo que perdimos a propósito de la implantación del modelo neoliberal que hizo la dictadura y que afectó principalmente a Valparaíso, y que todas esas industrias hoy día están en Santiago. No es que hayan desaparecido, la mayoría está en Santiago. Un último asunto, y con esto termino esta primera parte. Yo no puedo creer, revisé exhaustiva la bibliografía, no hay ni una referencia a la Universidad de Valparaíso, en particular a la Facultad de Oceanografía, en particular a Sergio Vidal. Tampoco hay ninguna cita respecto de la Universidad Adolfo Ibáñez, universidades que han hablado del impacto del puerto sobre la comuna de Valparaíso. Entonces, de esa manera me explico por qué dicen portuario, turismo, universitario, como que son lo mismo, el mismo peso específico. Y yo creo que ese es un error tamaño en la apreciación de la ciudad. Si ustedes me dicen que el turismo y la cuestión de los alojamientos universitarios tienen el mismo impacto que tiene la actividad portuaria, yo creo que estamos terriblemente equivocados, porque no hemos visto los números. Porque, les digo, revisé la bibliografía y esas personas que se han dedicado a estudiar aquello no están en la bibliografía. Y entonces, claro, esto explica por qué aquí se pone que los portuarios, el turismo universitario están en el mismo nivel o que son del mismo rango, en condiciones que con certeza, la actividad portuaria representa más del 30% de lo que se genera como actividad económica en la ciudad. Por tanto, yo creo que esto nos hace incurrir en un error. Es más, quiero decirle, en esta concesión que está vigente, TPS va a alargar a la playa San Mateo. En esta concesión, en esta que tienen vigente hoy día, les van a dar la posibilidad. Y eso no lo tenemos considerado, no está puesto en ningún lado.
va a haber un desarrollo portuario, es decir, van a cortar el molo, van a hacer varias cosas. Eso se va a hacer ahora, ya, no está considerado. Que creo que va a ser muy importante como zona de respaldo de lo que viene a continuación en el desarrollo portuario. Ustedes saben que en 3 años más o 4 años más se acaba la concesión de TPS y se va a relicitar, pero sin embargo en esta concesión, porque tenemos un sistema de que si no alcanzan a recuperar todos los fondos, igual se les paga por las inversiones. O sea, lo que el saldo insoluto se paga igual. Entonces no hay problema y entiendo que eso se está avanzando. Por tanto, aquí falta en el diagnóstico, un rol más importante que tiene el puerto en la economía de la ciudad. Si eso no lo consideramos, el riesgo que nos caigamos es tremendo, porque es suponer que son lo mismo, lo portuario, el turismo y la universidad. Yo les quiero decir lo siguiente: un trabajador en la orilla no gana menos de 1 millón de pesos. Les recuerdo que aquí cuando estuvimos con los portuarios nos lo dijeron, el dirigente Hempel lo dijo claramente, nosotros ganábamos 1 millón de pesos y en este momento estamos en 300 lucas, y por eso que estaban reclamando. Esa es la realidad. En el turismo lo que se gana es el mínimo más propinas, no hay más. Entonces, suponer que el impacto, y no se diga lo que ganan los camioneros y todos los otros que vienen, las bodegas y todo lo que viene incorporado al tema portuario. Entonces, creo, yo solo para dejar esos temas nomás, como temas grandes, gruesos, que creo hay que considerar si de verdad queremos hacer un Pladeco que finalmente no quede engavetado. Nada más. Gracias, Iván. Claudio. No, yo creo que lo vamos a ver cuando veamos lo de los ejes. Bueno, siguiendo la misma línea que planteaba Iván, ayer en una reunión que me invitaron a hablar justamente del Pladeco, un viejo vecino de acá de Valparaíso me preguntó derechamente: ¿de qué vive Valparaíso? Creo que en el diagnóstico hay un intento de reflejar lo que vive, pero creo que no hemos bajado desde la dimensión regional a la dimensión comunal. Más aún, quisiera proponer que se agregáramos un poco más al tema y pudiéramos dividir lo que significa Valparaíso Anfiteatro, Valparaíso Laguna Verde y Valparaíso Placilla. Porque la verdad es que la inversión, por ejemplo, privada en el mundo de la construcción, lejos Placilla y Curauma la llevan, lo cual crea evidentemente un desequilibrio cuando uno empieza a hacer un diagnóstico más profundo, cuando lo plantea en términos comunales general. Creo que eso es sumamente importante tenerlo claro dentro del diagnóstico. Y lo otro que he hecho mucho de menos es la dimensión metropolitana. Valparaíso pertenece a un circuito de la intercomuna que va asociado a un montón de temas que están en la contingencia diaria, que es el transporte público, el tema del manejo de los residuos domiciliarios, el tema incluso medioambiental. Por tanto, no podemos estar alejados de esa dimensión. Y creo que es un tema que debiéramos saber perfectamente, por ejemplo, qué está planteando el Pladeco de Viña, o el Pladeco de Quilpué, el Pladeco de Villa Alemana, el Pladeco de Concón, por lo menos para tener una visión y no entrar en contradicciones y en colisiones que defendieran a tener serios problemas. Entre esta intercomuna, evidentemente, tiene que ser tratado en este instrumento de planificación. Y creo que por el momento esas dos serían mis aprensiones, y creo que son súper atingentes al desarrollo del diagnóstico. Sí, la verdad que los contenidos que desarrolla Iván y Claudio responden un poco a las observaciones que trabajamos en la sesión anterior, que era justamente cómo generamos un instrumento que sea integral, que tenga relación con la actividad portuaria respecto al desarrollo de la ciudad hermana de Puerto San Antonio, cómo nos relacionamos desde el punto de vista del turismo con Viña del Mar, con Casablanca, y respecto a, y me quiero detener en el punto que Iván indica, que es muy pertinente y de suma relevancia.
Nosotros hemos tenido un crecimiento en la zona norte en materia de inversión inmobiliaria, desde los programas sociales y desde la inversión privada. Pero además de eso hay proyectos emblemáticos, que es la conectividad de lo que es la avenida Alemania con la zona norte. Y la actividad portuaria tiene como un espacio de crecimiento a futuro para el 2030, 2050, la zona norte. Y también está en carpeta, uno ya no sabe si es una utopía o no, el acceso a cabritería. Entonces hay muchas ideas de querer construir un Valparaíso distinto del sector almendral hacia el sector de Yolanda a Portales, con todo lo que significa la conectividad, como bien lo dice Claudio, con la estructura, con el troncal, que de alguna manera hoy día nos cambia la mirada de ciudad. Y permítanme citar cierta paradoja que vivimos los porteños. Los porteños siempre hablamos del cerro al plan. Hoy día resulta que en la práctica nuestra gente se conecta por el nudo estructural, porque es mucho más rápido conectarse con otras ciudades, y eso es parte de una realidad. Entonces, este instrumento tiene que tener esa mirada, y tiene que, desde el punto de vista de los servicios, también hay matices e impulsos de levantar la actividad de los servicios en el segundo nivel, que es la avenida Alemania hacia arriba. Entonces, también tenemos que plantearnos, desde la perspectiva del Pladeco, cómo potenciamos ese desarrollo de los servicios en el segundo nivel para poder potenciar la comunidad, los barrios. Y hay algo que en materia de construcción, que yo le pido a los arquitectos que me puedan ayudar, cómo nosotros, por ejemplo, que estamos trabajando en paralelo con el plan regulador, una materia que es la constructividad en Valparaíso, la inversión en materia de inmobiliario del mundo privado. Los concejales que estuvieron en el periodo anterior, ¿se acuerdan que la consultora en el plan regulador planteó que en las quebradas, en los puntos de eje, se iba a proteger un corredor biológico de Cerro Mar, pero además planteaba que iba a tener la posibilidad, el área de la construcción, de poder levantar edificios hasta la altura de la meseta? Entonces, ese tema, esa definición de, justamente, Foco nos expuso a nosotros acá una propuesta de cómo podíamos nosotros optimizar la vida y transformar las quebradas. Y eso iba a ser trabajado en el plan regulador. Entonces, también el Pladeco debiera recoger esto. ¿Cómo queremos construir nosotros respecto a estos espacios que conviven los porteños, que es la realidad, la realidad cruda, potente, que es vivir en quebrada, que con todas las limitaciones de los servicios que significa? Entonces ahí este Pladeco debe tener ahí una mirada. Es decir, ¿qué queremos? Queremos repoblar, pero repoblar ¿para qué? Para potenciar y atraer la clase media emergente, universitaria, o aquel mundo del mundo pasivo que está dispuesto a venir a vivir en Valparaíso y que tiene una condición que le permite ser atractivo para la comuna. Entonces, eso tampoco lo veo como bien definido. Veo algunas misturas, algunas pinceladas, pero no está focalizado. Entonces yo me gustaría, podemos profundizar en eso también, porque es clave para la inversión y para la reactivación en estos dos nichos que tienen relación con la actividad económica que tiene, bueno, déjalo como insumo. Por último, permíteme, dame ese crédito, y entonces, pero es clave para esto. O sea, la integración del Pladeco a nivel, como lo dice Claudio o Daniel, alguien de la región metropolitana. Somos ciudad terminal, el transporte pasa por acá, tenemos que definirnos qué vamos a hacer. Entonces, de verdad, creo que esa mirada tenemos que desarrollar. Gracias. Yo echo de menos que en el tema seguridad aparezcan los temas que hemos estado trabajando en la Comisión de Seguridad, Turismo y Patrimonio con
de seguridad propiamente tal, y tal vez enfocado hacia un tema de cómo se trabajan también los espacios públicos y el tema de la sana convivencia entre los distintos porteños, digamos, en comercio, en habitantes, residentes, que es un conflicto permanente que se da en Valparaíso y que debiera ser abordado como con la misma importancia que se notan muchos de los otros temas. También me llama la atención, me sumo a las tres intervenciones anteriores, que por ejemplo cuando se habla de las vocaciones aparece portuaria, turismo, universitaria, pero ¿y la cultura? Somos capital cultural y de momento que somos también capital legislativa, capital regional y capital provincial, somos ciudades de servicios también, tan importante como las otras. O sea, acá la gran cantidad de gente que viene a Valparaíso y que usa nuestra infraestructura, muchos funcionarios públicos de la Intendencia, del Congreso, de la Gobernación, de la Seremía, y no lo veo reflejado como algo importante. O sea, esas personas almuerzan acá, comen acá, se desplazan y generan economías locales significativas. Asimismo, con el tema patrimonial, tampoco lo veo con la fuerza que debiera ser para ser la única ciudad que tiene una zona significativa como sitio de patrimonio mundial. Asimismo, complementar lo que dijo Claudio Reyes, que también, algo lo dijo Luis Soto también, acá deberíamos trabajar en las esferas que es esta región portuaria, la región portuaria de Valparaíso, la cual contiene una zona metropolitana de Valparaíso y el cual está la comuna de Valparaíso, que contiene 3 localidades, que es Valparaíso propiamente tal, Laguna Verde y Placilla de Peñuelas. Y cómo estas se pueden interactuar, porque en esta misma penúltima hoja me llama mucho la atención que de los circuitos económicos y que menciona las principales vocaciones, nos saltamos inmediatamente a medianas y pequeñas economías, y también echo de menos ahí entonces todo un poco lo que se ha hablado acá. O sea, acá tenemos el dique flotante Sociver, tenemos la serie Maestranzas, tenemos talleres, tenemos imprenta, tenemos todo el desarrollo logístico portuario en la zona oriente de Placilla de Peñuelas, tenemos el desarrollo turístico que ahí no comparto con Iván, no creo que sea tan menor, hay distintos también niveles de trabajo turístico, no es que todo es sueldo mínimo. Y asimismo, cómo estos elementos se relacionan y cómo se retroalimentan entre ellos. Primero, en el tema espacial, lo que muy bien decía nuestro maestro cuando hicimos el magíster de proyectos urbanos regionales, acá presente, Lisandro Silva, quien nos hablaba siempre de la necesidad de hablar de la red de ciudades. Los ejemplos significativos que tenemos de buenos casos no son ciudades en sí mismas que están de forma individual dando pelea. Trabajan de forma colaborativa. Valparaíso con San Antonio debieran entenderse una lógica del complemento y no de la competencia. Por lo tanto, así uno puede llegar que el Pladeco plantea esta posibilidad que en algún momento planteé que la ruta, por ejemplo, así súper específico, después la cartera de proyectos, que no está en el Pladeco, la ruta G94F, que va de San Antonio, semicostera, llega hasta Algarrobo, y faltan apenas 26 kilómetros de superficie para llegar a la zona industrial de Placilla. Con eso estaríamos en vehículo entre Placilla y San Antonio en 45 minutos, y tendríamos conexión para camiones, que perfectamente puede ser un proyecto buscar la manera de cómo se financia en las distintas maneras que hay. Valparaíso en ese contexto va a ser el centro de la región, y asimismo nosotros podríamos articular o empujar la relación con Quintero, porque perfectamente nosotros somos un solo puerto que parte en San Antonio, pasa por Valparaíso y remata en Quintero, cada una con sus propias vocaciones, cada una con sus distintas especialidades, con sus distintas mitigaciones, y se transforman en 90 kilómetros de frente continuo de desarrollos. Eso más o menos es lo que espero que uno vea como relato cuando hablamos que el Pladeco va a alimentar los próximos 50 años de la planificación de esta ciudad. No, pero usted ha dicho que esto de acá solo 10, pero va para entrar al Valparaíso siglo XXI, usted ha hablado de mucho más años. ¿Ya? Que coincido con eso. Luego, también en lo que tiene que ver probablemente con el comercio acá, me parece que o sea, la crisis que estamos viviendo y con los resultados, con las evidencias que van en aumento, comercio informal, comercio ilegal y todos estos temas van de la mano con solucionar estos temas, y también en el análisis me gustaría que se pudiera estudiar bien el estado de sobrevivencia que llevan los comerciantes locales de Valparaíso, las tremendas dificultades que tienen para poder generar, por ejemplo,
planes o programas de apoyo a la inversión, al seguimiento, cuánto se demora una persona en sacar una patente, cuánto cuesta a alguien invertir en la zona típica, cuánto, y para que eso se transforme en estos insumos que son, digamos, diagnósticos, se transformen en un motor, en una energía, una chispa que logre generar revertir problemas que son profundos y que nos tienen esta crisis estructural, que principalmente es económica. Y por último, que creo que es lo más importante, aquí claramente vamos a tener diferencias, el Pladeco tiende a pensar en algo así, porque tampoco es completamente definido, en lo que se denomina como una ciudad en extensión. Y lo que hemos tratado de poner en la mesa de discusión desde hace mucho tiempo es la posibilidad de pensar proyectos, planes y programas para poder generar justamente lo contrario, que es el concepto de ciudad compacta. Y ahí los datos iniciales de esta presentación, que habla de un gran número de inmuebles en abandono, deterioro, sitios de heriazos, que se encuentran principalmente en los pies de cerro, de zonas históricas, Cerro Cordillera, Arrayán, Santo Domingo, Toro, luego todo lo que es Ontaneda, todo lo que es el pie de cerro, Larraín, Barón. Ahí tenemos... Finalmente las zonas históricas que se construyeron, que están hasta como la cota 30-40, que es el entorno de los ascensores, que hoy en día tenemos la posibilidad de recuperar esos sectores, son los lugares que deberíamos potenciar para que sean repoblados. Ahí es donde está hoy en día un gran número de tomas, de ocupas, de narcotráfico, y esos son lugares donde deberían vivir las familias de la tercera edad. ¿Por qué? Porque ahí estamos cerca de las plazas, ahí la tercera edad viviría cerca de la farmacia, cerca del hospital. O sea, si nosotros generamos sectores, como por ejemplo en torno a Ontaneda, que son casi puros talleres mecánicos que están realmente en unas condiciones horribles. Maestro, por favor. Maestro, por favor. Sí, si uno va al entorno de Ontaneda, por ejemplo, y ve la cantidad de talleres mecánicos, y que muchos incluso cumplen siquiera normas para tratamiento de riles y aceite y demás, y uno pudiera pensar que en ese entorno, a menos de 4 cuadras del hospital, podríamos aplicar una serie de planes, como por ejemplo la inmobiliaria popular de Jadwe, o la figura que estamos implementando nosotros en el edificio Liberty. Podríamos pensar que generaríamos incentivos para que la gente que está viviendo en lugares muy peligrosos, a 300 metros de altura, que tiene que tomar más de una locomoción, a veces 3, para llegar a sus lugares, o sea, es caro moverse, podrían estar viviendo en sectores más centrales, donde llegar a un lugar podría ser gratis principalmente, o con un pasaje local, o con bicicleta, o ocupando otros medios. Esas son las figuras de concepto que uno espera encontrar acá, porque así se transforma en un guión de una película que dice, esta película es de amor, no, esta es de guerra, o esta es, no sé, es un drama policial. Hasta el momento los diagnósticos que presentó acá la colega me parece que está bien, o sea, es lo que, sí, todos podemos estar de acuerdo con el diagnóstico, pero empezar a ver cómo estos datos se orientan a algo que no sea caro. Alcalde, yo le digo, eso de la ciudad compacta es muy importante, porque si nosotros extendemos todas las redes hacia arriba, porque tenemos que darle servicio, que por supuesto que uno comparte con las situaciones de poblaciones y campamentos que están ya históricos, pero tenemos que tratar de incentivarlos para que vuelvan abajo, de generarles la posibilidad, porque va a ser más barato vivir, porque no van a estar viviendo al lado del próximo mega incendio, porque no van a estar preocupados de que hay riesgo y de que están siempre en la periferia. Nosotros debemos hacer que la gente más vulnerable viva cerca, en el centro, cuidándola. Mientras, por otro lado, nosotros deberíamos tener iniciativas para que las instituciones, como pasa en muchas ciudades del mundo que tienen centros históricos, puedan puedan recuperar los barrios patrimoniales. En este momento nosotros estamos dejando al mundo privado la responsabilidad de recuperar inmuebles en el barrio Puerto, o a instituciones, perdón, a empresas, por ejemplo, y permanentemente estamos llorando que esas empresas se aburrieron y se fueron. Sin embargo, nosotros deberíamos seguir los ejemplos de lugares históricos como Berlín, como incluso Santiago Centro, que la gobernación, los CEREMI, el mismo municipio, todos los públicos van y ocupan esos edificios que son caros de recuperar, caros de mantener, y que así tenemos la responsabilidad de lo público para mantener eso que arma nuestra identidad y nuestra historia. Eso quería decir en función de este guión. Muchas gracias. Gracias por los aportes. ¿Alguien más tiene alguna intervención sobre el punto?
¿no? Algunas cosas muy breves de mi parte para ir recogiendo algunas cosas que plantean los concejales. A ver, estamos en la etapa de el diagnóstico, porque hay varias, yo sé que rápidamente las intervenciones de varios de ustedes pasan a la idea de, o sea, por ejemplo, el gran problema efectivamente, que es uno de los elementos de diagnóstico que está muy claro, que expuso Cristina, es el que tiene que ver con cómo articulamos las vocaciones de la ciudad. Ese es el gran problema que tenemos. Eso está puesto como un elemento central en el diagnóstico. Entonces, yo creo que hay cosas que quedan para los capítulos que vienen en el Pladeco. Ahora, respecto al tema diagnóstico, hay varias cosas a las que se hacen referencia. Muchas de ellas tienen que ver con la cuestión económica, yo diría, ¿no? El diagnóstico más económico, donde se nos solicita, por ejemplo, profundizar de quizás una manera mucho más clara el diagnóstico sobre la situación portuaria, ¿no? Ese es un tema que creo que se plantea con harta claridad. El diagnóstico sobre cómo se ha ido llevando el desarrollo portuario en la ciudad me parece que sería interesante. Hay menciones, estaba viendo el documento, pero son quizás no tan profundas como las que solicitan ustedes. Me parece que también se nos solicita incluir el elemento del diagnóstico, pese a que estaba revisando y hay algunas menciones también, más nítidamente quizás la dimensión, o sea, el carácter interconectado que tiene la comuna con otras comunas, la dimensión metropolitana. Ahora, hay que ver lo que dice Viña, pero Viña no nos pregunta absolutamente nada cuando tiene que tomar decisiones respecto a su planificación comunal. Hay que tenerlo como referencia, lo de San Antonio, pero por favor, o sea, pero sí como un elemento del diagnóstico, sí, no creo que es irrelevante incluirlo, pero hasta ahí nomás tampoco, porque la señora tampoco es muy... ahora, creo que sí hay algo que sí está, a ver, desde las perspectivas, más bien no de las... Ojo con la exposición, aquí se hizo referencia de dos grandes temas. En primer lugar, uno son los circuitos productivos formales, que son los más grandes, a los cuales hace mención Cristina en su exposición: turismo, ciudad portuaria y patrimonio, pero después también se hace referencia a otros circuitos medianos, pequeños y muy pequeños, que no están, el diagnóstico señala, conectados con los circuitos más grandes. Entonces, también creo que el tema económico que ustedes hacen mención está tratado quizás con otra perspectiva, de la perspectiva de las cifras o el diagnóstico en materia de empleo y desempleo. Creo que hay un elemento importante. El tema patrimonial está incluido como un elemento central en el diagnóstico desde la página 177 a la página 293, tanto el patrimonio de todas las perspectivas, material, inmaterial, cultural, natural, etcétera. Quizás se podría hacer alguna mención respecto a la perspectiva económica que tiene el patrimonio, podría ser, pero creo que también sobre eso hay algunas menciones bien claras. Creo que también el tema cultural está presente, no más, pero podemos naturalmente profundizarlo, no hay ningún problema, no, todo eso lo recogemos. Es una opinión, me es forzado pensar que del diagnóstico y eso va a ser la discusión que vamos a tener más adelante, se fuerza una discusión vinculada a lo que planteaba Daniel sobre las estrategias de ciudad compacta, creo que el diagnóstico de hecho señala que precisamente en el sector del Almendral tenemos lo dice muy claramente, tenemos el problema de la falta de población y la necesidad, por tanto, en consecuencia de densificar. Entonces, yo creo que quizás esa discusión la vamos a tener un poquito más adelante y ver si efectivamente tenemos esas diferencias que el concejal señala. Yo creo que no las tenemos, por lo menos el diagnóstico no lo señala así. Pero sí nos llevamos varias cosas, por lo menos yo recojo, las tengo anotadas de los diagnósticos, que me parece bien desde la perspectiva económica. Entiendo la preocupación desde esa perspectiva, lo cual me da la impresión, por tanto, que de alguna manera al Consejo le parece que el resto de las áreas que se diagnostican son completas, ¿no? Siempre vamos a tener espacio para poder incluir más cosas. Creo que cosas interesantes que surgen en el diagnóstico, con esto termino, le doy paso a las profesionales a ver si quieren agregar algo más. La cantidad de viviendas desocupadas, más de 13.000, ¿no? El déficit de viviendas 9.000 o 10.000. Entonces, ahí se abre quizás también, a propósito de la discusión anterior,
que tenemos un tema re interesante. Y esas efectivamente están en la mayor, una parte diría yo, sin tener los datos efectivamente en los sectores en los que ustedes hacían mención. Doy paso a... Espera, Claudio. Sí, dime. No, yo creo que también es interesante lo que le planteé yo en el sentido de desagregar los 3 sectores de Valparaíso, porque en el fondo sí, nos va a decir un montón de realidades, sí, claro, que nos va quizás un poco sí, a sacudir. Sí, estoy de acuerdo, me parece bien. Eso también, ese aporte me parece bueno. El tener quizás, efectivamente, el territorio Placilla Peñuela tiene una dinámica económica distinta al plan, me parece interesante. Vamos, algunos comentarios profesionales, por favor. Aló. Quiero hacer un comentario sobre algunas cosas para terminar de aclarar los apuntes que el alcalde estaba mencionando sobre lo que sería necesario profundizar. También invitamos a Lisandro, al mencionado maestro, porque el tema metropolitano lo trabajamos en el plan, tomando en cuenta una dimensión muy importante que Lisandro trabajó él en particular, que es la movilidad y la conectividad. Entonces, primero quisiera plantear algo metodológico de nuevo. Se supone que hay que construir una idea o un acuerdo sobre cuáles son las prioridades, los problemas, los énfasis y también los recursos, y por eso, por ejemplo, cuando el concejal Buscovich dice, porque el puerto es de las vocaciones la más importante. Eso es una definición que él tiene que estar, porque si no después uno no tiene cómo priorizar. Entonces, hay que construir esa visión, esa idea de cuáles son los problemas y las prioridades, y hay muchas dimensiones que tienen que ser tomadas en cuenta. La económica vinculada a las otras, nosotros dividimos la reflexión para poder organizarla en 4 áreas. Una es el gobierno local, otros son los derechos sociales comunes de género, otra es la dimensión territorial y el ordenamiento territorial y el tema medioambiental, y la otra es el tema de desarrollo económico, pero son 4 dimensiones de un mismo plan. Según nosotros, son como las 4 patas de una mesa, no puede una ir sin la otra. Entonces, la reflexión que hacemos y la propuesta diagnóstica está orientada de esa manera, a tratar de articular las 4 dimensiones para poder ir explicando y tomando decisiones. Y el plan es a 10 años, no es a 50 ni a 100, entonces el plan tiene que tener propuestas que creamos que se puedan hacer en 10 años y tiene que dialogar con los planes de las otras instituciones. Por ejemplo, en los proyectos de expansión portuaria. Sí, hay algunos proyectos, ideas, pero no hay ningún estudio de factibilidad que diga que hay algo que va a suceder de una manera específica y que nosotros tengamos que pronunciarnos sobre eso como si eso fuera a pasar sí o sí. Entonces es una discusión. No digo que la opinión contraria no sea válida, de que algo que esté propuesto haya que tomarlo como algo cierto, pero es una opción. Por eso planificar es tomar decisiones. Entonces el ejercicio es complejo y hay que ir tomando esas decisiones para ir viendo cuál es la apuesta del gobierno local de Valparaíso respecto al desarrollo de la comuna. Sobre el tema económico, la principal conclusión que nosotros planteamos en el diagnóstico es la desarticulación de la matriz productiva local. O sea, que vocación más, vocación menos, capacidad productiva más, capacidad productiva menos, lo que hay que intentar es que no hayan más apuestas que desarrollen el ámbito por sí mismo,
sino que se articulen y se encadenen entre los grandes, los medianos, los pequeños, los barrios, los actores internacionales, globales que vienen acá a hacer inversión, con la inversión pública. Tiene que haber una articulación que encadene las distintas capacidades productivas y los distintos valores y atributos que esta comuna tiene. Entonces, el énfasis de la propuesta no está tanto en discutir si el puerto es más importante que el turismo. O sea, en la imagen ciudad lo decimos, Valparaíso, ciudad-puerto, lo decimos, es importante el puerto en términos históricos, en términos de proyectos, de ciudad. El punto es preguntarnos cómo se encadena para lograr un desarrollo local, el desarrollo portuario. Entonces, eso es lo que estamos tratando de responder. Primero, a nivel de diagnóstico, problematizando que hay un problema de encadenamiento y de capacidad de las apuestas de desarrollo económico de desarrollar el territorio en sus dimensiones sociales, medioambientales, urbanas. Entonces, eso es lo que trata de problematizar el diagnóstico para después hacer propuestas que busquen esa articulación. Sí, yo muy brevemente agradecerles a los concejales el ejercicio que estamos haciendo de incorporar sus miradas, sus énfasis dentro del diagnóstico que hemos elaborado. Me quedo sobre todo con el comentario de que el diagnóstico está bien, y quiero especificar que quedamos a disposición, antes de dar paso finalmente a Lisandro para que nos especifique el tema del área metropolitana, los temas que han salido con respecto a intereses o miradas que los concejales tienen han sido, según yo pude leer, el puerto, el tema del concejal Buscovich, el área metropolitana es de interés del concejal Reyes, que se delinee mejor, ¿no? El concejal Soto nos habló del tema del turismo, la relación intercomunal, y además de la relación específica del Pladeco con el PRC. Luego el concejal Morales habla de esta denominación, que es una estructura que viene desde la arquitectura, desde la discusión arquitectónica de la ciudad compacta o la ciudad difusa, en donde él no identifica que esté clara la visión. Disculpa, urbanística, no arquitectónica. Ay, perdón, urbanística. Y finalmente, lo de los 50 años de la planificación de la ciudad, que en realidad son 10. Esos son los temas que identificamos como equipo, que ustedes están solicitando que trabajemos de mejor manera. Entonces yo, sobre todas las cosas, les agradezco que los clarifiquen, y estamos a disposición, como ustedes digan, en este tiempo que tenemos, para trabajar, si les parece bien, en formato taller respecto de todos los temas o cada uno en particular. Sí, corto. Gracias por la alusión. En el tema metropolitano, efectivamente puede haber trabajo. Lo metropolitano toca también la transformación de la base económica de Valparaíso, ¿eh? Está muy ligado a eso. Y lo que le pasa a Valparaíso, según estudios que hemos hecho antes y lo que se vio ahora para el Pladeco, es que la economía de las ciudades que se integran metropolitanamente se terciarizan, o sea, se van hacia los servicios. Y eso va asociado a un incremento de la informalidad en los trabajos, y también a que aparecen trabajos relacionados con la prestación de servicios. Por eso Valparaíso está en esa transición. Y eso aparecía en los talleres de conversaciones, solo que no con esos datos técnicos que uno tiene, que puede reforzarlo, pero si, como decían, en una mesa de trabajo se puede aportar esos antecedentes y los podemos confirmar y acordar la mirada conjunta sobre esos datos también, que es un tema muy importante. Y lo otro de Valparaíso, sobre las vocaciones económicas, yo miraría lo del, porque a mí la Universidad de Valparaíso, otra el mismo puerto, del puerto empiezan a variar entre un 11% en el impacto de la economía, o a otros han llegado al máximo de un 20%, que es el estudio más feliz que hizo 19, claro, que lo hizo la Universidad Adolfo Ibáñez. Ahora, hay uno, pero el impacto económico, hay que tener ojo en eso. La actividad básica, que era el puerto acá, le pasa también a todas las ciudades que crecen, que se tercerizan porque llega gente a trabajar que no tiene que ver con la actividad básica. El puerto va a tener un impacto concreto más chico cada vez. Le pasó a Rancagua con la mina del Teniente, le pasa a Calama, le pasa a todas las ciudades, que empieza a ser un impacto mucho más especializado
la misma terciarización que hacen las industrias como el cobre, o acá también el puerto terciariza actividades que entran a esa economía más de lo precario, entre comillas, que es lo que alegan en el mismo puerto los que trabajan contratados externos, digamos. Entonces hay que tener ojo al impacto del puerto. Yo siempre he dicho, lo principal acá es que el puerto es importante porque le mantiene el pulso a la ciudad, pero no hay que medir el impacto económico que tiene directo, porque vamos a llegar a un 20, un 15, un 12, pero lo que importa es tener el puerto palpitando dentro de la economía de la ciudad. Claro, claro, lo que pasa es que el puerto también tiene proyecciones. Por ejemplo, cuando hablábamos del tema del transporte, tenían una expectativa, se salva el puerto con un 30% de carga a través de tren, y hasta ahora transporta solo el 1,5% y con suerte el 2%. Saltar del 2% al 30% de transporte de tren, cuando el tren lo comparte con transporte urbano también, o sea, eso hay que mirarlo bien, ¿ah? Eso es un horizonte como medio... Claro. O si se trabaja, hay que trabajar muy duro y mucha fuerza en eso. Sí, exactamente. Entonces eso es lo que le decíamos en la Comisión de Transporte Regional al gerente del puerto. O sea, hagamos objetivos que son alcanzables. Exacto. Así que en eso económico también va relacionado con... Y yo me comprometo a aportar más datos en la mesa de trabajo que se haga, porque también la movilidad de Valparaíso sigue mostrando que Valparaíso es el principal centro atractor de viaje en el día. Sigue atrayendo viaje, la centralidad de Valparaíso se está transformando, pero también sigue siendo el primer centro atractor de viaje en la hora punta de la mañana, y le hemos sacado el jugo a la base de datos de la encuesta de origen-destino, que le podemos hacer preguntas si ustedes quieren más específicas. Claro, y le podemos hacer preguntas mucho más específicas, como lo que exploramos a través del impacto por género. En la encuesta de origen-destino de la SECTRA nunca se habla que las que se mueven realmente en la ciudad son las mujeres. Y se diseña el sistema de transporte para el transporte en horas punta, que es el transporte del asalariado, el hombre que va y viene pendularmente del trabajo a la casa. Está en el diagnóstico. No, pero es un buen hallazgo, digamos. ¿Por qué? Porque las políticas públicas de repente hierran por esos aspectos, por detalles que no son de... Bueno, no sé, con eso le respondo. Creo que, gracias Lisandro, gracias al equipo, yo quisiera, antes de cerrar la sesión, darle paso a la solicitud que me hizo el concejal el Trincado. Creo que recogemos de la mejor manera las observaciones que nos realizan. Hay cosas que evidentemente van a contribuir con el diagnóstico situacional para que sintamos que este Pladeco es de todos y de todas. Muchas gracias, concejales, concejalas. Muchas gracias, equipo. Vamos a dar paso al CER. Sí, son 5 minutos nos pidieron. Los vamos a cronometrar. Ah, ya, buena, claro. Ahí ocupa... Oh, ¿será indicativo algo de esto? Hola, buenas tardes. Acotándonos al tiempo... para que quede registro en el acta tu nombre, tu cargo... Carlos Raves, sociólogo, socio del Centro de Estudios Regionales y miembro de la Corporación Viña Ciudad Futuro. Por un tema de tiempo, tomando lo que ha dicho el Consejo, nosotros hemos querido aportar en el tema de la planificación. Creemos que hay un problema severo en lo que es el centralismo y lo que Pablo Anduesa más bien diagnosticaba, que hay una desnaturalización de proyectos locales en base a los estándares que impone el Ministerio de Hacienda. A nuestro parecer, aquí lo que se requiere es un proyecto de ciudad, Valparaíso, Viña del Mar, asociado al sistema urbano regional. Lo han planteado aquí que esta no es una región portuaria, esta es una región multiproductiva. Por lo mismo nosotros creemos que la planificación comunal debe articularse con el desarrollo regional. Y para eso estamos planteando, tomando lo que tú decías, Claudio, la aprobación del PREMVAL el año 2014 deberá facilitar la vinculación de dos elementos: la inversión pública y los instrumentos de planificación. El Pladeco tiene un área que tiene que ver con la descentralización. Estamos proponiendo al alcalde, la comuna de Valparaíso requiere más recursos y más competencias para abordar los objetivos que plantea el Pladeco a nivel comunal. El Ejecutivo, usted lo ha dicho, ¿no?, que no pueden trabajar solo, necesitan una estrategia institucional. Bueno, el Ejecutivo tiene que presentar una ley para el traspaso de competencia, donde los gobiernos regionales y los servicios tengan un carácter más vinculado a la municipalidad. A nuestro parecer, y esto lo hemos desarrollado en 3 sesiones en el gobierno regional,
Las competencias deben ser traspasadas en el corto plazo a los gobiernos regionales en relación a fomento productivo, innovación y desarrollo regional. Cierro con un elemento que nos planteó el alcalde de Quillota, que tiene que ver con lo que han planteado todos ustedes y que hay que verlo a nivel regional. Luis Mella nos dijo, considerando la cantidad de gente informal que hay en Valparaíso y Viña del Mar, 3.000 hogares aproximadamente en Valparaíso, según datos intercensales, según Catastro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 6.000 hogares en Viña del Mar. No es un tema solo de la comuna de Valparaíso, no es un tema solo de la comuna de Viña del Mar, es un tema regional. Luis Mella nos ha señalado, si somos capaces de concebir la expansión del metro hacia el interior, podemos generar polos de desarrollo en el interior y a través del proyecto de relocalización, con un catastro más claro, lo que podemos hacer es perfectamente tener a gente viviendo en Quillota, en Casablanca, en Limache, en Olmué o en comunas del interior, pero con un crecimiento orgánico, con un crecimiento bien articulado y que vengan a Valparaíso y Viña del Mar. Para eso nosotros lo que hemos señalado desde Centro de Estudios Regionales es que debiéramos mirar una política de integración regional Valparaíso, Quintero, San Antonio. De esa manera las comunas van a tener una oxigenación a la hora de pensar los temas territoriales y el gobierno regional, a mi parecer, le puede hacer un aporte a la comuna, ya que hay temas que no los puede absorber solo la comuna. Yo creo, tú has hablado, Jorge, tiene que estar el gobierno nacional, también el gobierno regional puede pegarle ahí un gran respaldo. Eso. Te agradezco el aporte, Carlos. Creo que va en la línea y creo que el diagnóstico que vas a hacer puede ser un aporte bien importante al Pladeco que estamos, a la fase de diagnóstico, y eso va a ir golpeando naturalmente va a ir afectando el resto de las dimensiones del Pladeco. Yo te pediría que esa intervención o lo que tengas puedas presentárselo al equipo de Pladeco para derechamente incluirlo dentro del instrumento. Creo que estamos todos de acuerdo, creo que va en la línea de la discusión que se dio, así que te agradezco el tiempo y la disposición de poder compartir con nosotros esa reflexión. Así que ningún problema que en ese sentido puedas también tener un diálogo directo con el equipo de Pladeco para incorporar esos aportes al instrumento de planificación que estamos pensando. Muchas gracias. Tenemos una deuda, sí. Antes de terminar, yo sé que no estamos todos, yo también estoy contra la hora, pero quedó pendiente, no tiene nada que ver con Pladeco, son 2 minutos realmente. Pasa que don Luis Mancilla me pidió intervenir en la sesión pasada a propósito del tema de los loteos irregulares. Entonces, don Luis nos quiere compartir en 2 minutos. A las 3:30 está la... Lo sé, 2 minutos estamos todos... Mira, son las... Dijimos hasta las 2:30, son las 2:24. Estamos... No, perfecto. Alcalde, una propuesta que he hecho 1.000.000 de veces, que es hacer una sesión del Consejo en Laguna Verde. Creo que los últimos antecedentes que están pasando allá ameritan que lo tomemos en serio esta propuesta y en el corto plazo hagamos una sesión del Consejo allá para ver todos estos temas. Laguna Verde es como el Far West que tenemos acá en Valparaíso. Apoyo. Y amerita que tomemos en consideración todas las temáticas negativas que están sucediendo allá. Estamos. Lucho, allá por favor. Ahí mismo ya, concejal Zuliano. 2 minutitos, Luchito, Luis, 2 minutitos me pediste, ¿ya? Porque los concejales tienen que prepararse para otra comisión después. O sea, lo que quiero explicar de SET. Al micrófono, Luis. Se discute de Laguna es de años, no es de ahora. Está clarísimo. Yo le quiero decir que alguien de los que ha discutido, si puede presentar de la Corte Suprema aquí de Valparaíso, que votó en favor mío de una parcela que me la quieren camotear en la Corte. Voy para 5 años en esta discusión. Y estoy, gracias al alcalde, a mi compañero alcalde, y gracias a los abogados de la alcaldía, y gracias a los departamentos de esta municipalidad, y gracias al Frente Amplio, he podido llegar hasta la Corte Suprema en Santiago con mi problema. Creo que soy el único aquí en Valparaíso que ha llegado de la manera que he llegado yo. Aquí están los documentos y voy a hacer puestos ya en tabla. Estamos para hacer puestos en tabla, de los cuales yo le he comunicado todo este tiempo al concejal, al compañero, a los otros compañeros, a compañero Judy,
al alcalde y todos saben lo que está pasando arriba. Esto ya lo he dicho una y otra vez. No he sido escuchado. Por primera vez yo esperaba que algún día tuviese la oportunidad de decirle a todos ustedes, yo estoy sumamente agradecido, no sé lo que va a cortar. La Corte Suprema aquí en Valparaíso ya cortó, es decir, no, y dijo la Corte Suprema, al señor Luis Mancilla tiene que entregársele la parcela, y si es posible con la fuerza pública. Eso no se ha cumplido, ¿por qué? Porque la parte contraria apeló de casación, y por eso estoy en Santiago en la Corte Suprema. Aquí el abogado, don Brito y todo eso, no les puedo leer todo esto ni mostrarles, pero aquí está definido toda la situación. La Corte Suprema va a definir sobre esto, y aquí, gracias a nuestro alcalde, vamos a abrir un precedente a saber de todo Chile, porque lo que pasa en Laguna Verde no pasa ahí nomás, pasa en todo Chile, y ustedes lo saben que es así. Así que esta documentación que tengo yo, ya luego vamos a dar, ojalá para mí y para mi familia, porque este es el patrimonio de toda mi vida, con mi familia, ojalá pueda recobrar mi parcela, con todos los documentos que tengo, todo, que es mía, el conservador de bienes raíces, hace 10 años atrás, en los planos, la corporación municipal arriba en Laguna Verde determinó impuestos internos pagos, mis impuestos fueron, fotografiaron, hicieron toda la documentación, todo certifica. La comisaría de Laguna Verde, unos excelentes carabineros, ver que me ven, señor, venga, inmediatamente vamos a su parcela. Me atienden de la mejor manera posible. He tenido mucha suerte. Y de la forma que soy no merezco tanto. Por eso yo aquí, a este consejo, les doy las gracias y les pido en favor de todas las personas que están sufriendo en Laguna Verde y a saber de toda la quinta región, es en todas partes. Hay que hacer algo y rápidamente, antes que se cumpla en el plazo que se dice que quedan como 6 meses, algo hay que hacer. Eso nomás. Una noticia, en el Comunal de Valparaíso ya se votó continuar la huelga. Ya. Gracias, Luis. Hacemos votos y apoyos para que la Corte Suprema haga justicia y que tú y tu familia pueden estar tranquilos. Siguen contando con nosotros y con todo el Consejo Municipal. Muchas gracias, Luis. Se cierra la sesión extraordinaria. Muchas gracias, concejales.